Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de Instituto Mavens. Estamos con Javier. Él estudió la licenciatura en Cultura y Arte y ahora es etnomusicólogo. Sí, estudié licenciatura en Cultura y Arte en la Universidad de Guanajuato y ahora estudié la maestría en etnomusicología en la UNAM y ahora estoy haciendo el doctorado en la UNAM. Ok, y como nuestra primera pregunta, que todos nos hemos estado preguntando desde que supimos que ibas a venir, pues, ¿qué es la etnomusicología? Ok, la etnomusicología es una disciplina que tiene como interés fundamental, en general, entender la música, cómo está involucrada en procesos sociales y viceversa, ¿no? Digamos, nuestro interés es conocer este aspecto social de la música. Entonces, para ello hay distintas formas de aproximación, o sea, no siempre se puede dar una definición muy clara de la etnomusicología, pero sí ciertas tendencias, porque el campo, aunque es pequeño, también es diverso. Entonces, cuando tratamos de comprender este aspecto social de la música, históricamente la etnomusicología tiene un antecedente que es la musicología comparada. A finales del siglo XIX comenzó la etnomusicología comparada y lo que buscaban bajo un paradigma evolucionista era comparar formas musicales, instrumentos para poder colocar a las distintas grupos que en aquel momento eran llamados exóticos, primitivos, dentro de una escala donde el culmen de la civilización era Europa Central. Entonces, después van modificándose los métodos, van reconfigurándose los paradigmas y entonces se llama etnomusicología hacia 1950, cuando se descubre que no solamente, cuando del mismo campo, se descubre que no solamente la etnomusicología se dedica a estudiar las músicas de esa otra edad del mundo, de estudiar los otros que no somos Europa, sino que en realidad se dan cuenta que pues se interesan por la forma cultural de la música. Y posteriormente, cuando se cree que la música no es un reflejo de la cultura como una formulación aparte abstracta, sino que está producida dentro de los sistemas de pensamiento y de los sistemas de producción de ciertas comunidades, entonces ya no solamente se dedican a estudiar las músicas que se han llamado tradicionales o folclóricas, sino cualquier tipo de música, siempre y cuando el interés sea reconocer su aspecto social. Entonces, más o menos esta es la trayectoria que ha tenido desde que se creó el campo. Y actualmente, entonces, para lograr esto, el interés fundamental justo de comprender eso social de la música implica comprenderlo desde los agentes que producen esa música. Es decir, un etnomusicólogo tiene como interés ir a la comunidad, estar ahí, involucrarse en la comunidad hasta el nivel de ser reconocido de cierta manera y comprender lo que las personas dicen que hacen en sus términos, justo con la música. Y entonces esto se vuelve complejo en el sentido de que la música, justo como te decía hace un momento, no es un objeto abstracto que solamente tiene una función estética. En muchas comunidades tiene otro tipo de funciones, pero que no solamente son son para jugar, ¿no? Hay que complejizarlo más. Si esta es una canción para jugar, ¿qué lugar tiene el juego en la comunidad? Y entonces se va complejizando para estar involucrado con las prácticas de alimentación, de economía, de intercambio afectivo, de otro tipo. Y bueno, entonces, digamos, lo que hacemos es un trabajo de campo, estar en la comunidad con la gente, a través de la observación participante, que es estar con las comunidades en general, y a través de entrevistas en profundidad, donde se somete a diálogo con la comunidad aquellas prácticas para justo uno poder comprender sus marcos de referencia. Digamos esto en términos generales. Más o menos, no sé si hay alguna pregunta de esto. Ok, en pocas palabras estamos hablando de que la etnomusicología no es ver a la música como un ente por separado de ciertas comunidades, de la sociedad en sí misma o de ciertas personas que viven en, no sé, en algún espacio, ¿no? Sino más bien es entrelazar como la música a estas personas, estos sujetos, y no verlo como algo
separado o algo como que no tiene ninguna función más allá de solo escucharse y bailar o lo que sea, ¿no? Sino más bien encontrarle el sentido en este sentido de estos sujetos, ¿no? O de las personas con quienes estés trabajando, en ese sentido. Claro, es encontrar la función social de la música en esos espacios. Entonces, esa es la diferencia entre estudiar como música y etnomusicología, como claro. tal. Sí, entonces, un músico se dedica a hacer interpretación, por ejemplo, a interpretar piezas, y no necesariamente se preocupa por los problemas sociales o problemas epistemológicos de la comunidad, simplemente interpreta. Alguien que hace musicología, sobre todo hay una tendencia de la musicología a hacer un análisis, por ejemplo, tienen ciertas formas de hacer análisis de partituras, sobre todo de la música occidental. En este caso, si nosotros vamos a hacer análisis de la música, lo hacemos desde los parámetros de la misma comunidad y de la misma gente. Desde parámetros sociales. Puede ser, hay que ver, pueden ser parámetros sociales, también pueden ser parámetros estéticos, pero no son los parámetros estéticos de un musicólogo que estudia Beethoven, por ejemplo. Tienen que ser muy particular de una comunidad. Entonces, cuando una comunidad, por ejemplo, te dice, es que esa música es bonita, en nuestro mundo referente podemos ubicarla de muchas formas, y vamos a intentar entender por qué es bonita en esos términos de esa comunidad. Porque justo a los etnomusicólogos no nos interesa hacer valoraciones, cuál música es mejor, cuál es peor, cuál es estéticamente mejor construida, no, eso no es nuestro interés, sino estudiar problemas complejos sociales en comunidades a través de la dimensión sonora. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ok, y ahora que me comentas esto, y que en realidad la chamba que ustedes hacen es yendo a comunidades o yendo a esos espacios en donde está esa música que quieren estudiar específicamente, ¿cómo ha sido como tu experiencia trabajando como etnomusicólogo? Es muy interesante porque trabajamos mucho desde el lenguaje, ¿no? Bueno, para empezar, creo que los etnomusicólogos tenemos que tener un interés por aquello social, ¿no? Lo que sucede socialmente, culturalmente, ese interés, ¿no? Por también un compromiso político ahí dentro de la etnomusicología. Entonces, parte de nuestro trabajo tiene que ver con esto. Un poco la etnomusicología se ha esforzado por hacer crítica a las categorías que construyen el mundo a través de lo sonoro. Es decir, cuando en el discurso más común, en la vida cotidiana, se escucha que hay una música clásica y una música popular, ya esta distinción, por ejemplo, ya configura no solo una distinción sonora y estética, configura también la existencia de los sujetos que la producen. Claro. Entonces, cuando escuchamos todo el tiempo como eso es de nacos, eso es de gente que no entiende, eso es gente inculta, todo el tiempo lo que se hace es construir a través de la práctica musical un sistema desigual. Entonces, ¡qué increíble! Entonces, la etnomusicología un poco se ha dado a la tarea desde este ámbito que es tan importante en el mundo todo el tiempo, la dimensión sonora está operando. No es como que podamos poner en pausa nuestro oído en la vida. Claro. Entonces estas categorías están operando y construyendo un sistema en el mundo, un sistema desigual, que es lo que estamos buscando primero entender y luego compartir, ¿no? Como evidenciar un poco, justo para hacer un acto político en nuestro labor. Entonces esa es una de las experiencias que me parecen tan importantes, que es como la práctica ver cómo la práctica musical no es los problemas y las categorías no son problemas teóricos, no son problemas a resolver en el escritorio, son problemas que la gente nos enfrentamos día con día. Entonces, aunque parezca que no, aunque parezca que las clasificaciones son arbitrarias, y entonces desentrañar como estos ecos, la música, por ejemplo, estas construcciones, la música clásica se piensa para sectores cultos, Europa, la música tradicional para indígenas y para personas que solo pueden vivir en el pasado pero que no pueden ser ciudadanos en el presente. Claro, claro. La música folclórica, pues bueno, medio para grupos de ciertos sectores que vinieron a la ciudad y han hecho transformaciones. Entonces, esta división, incluso la más básica para entender la música, ya construye la vida social de las personas, desde la política. Sí. Entonces eso es lo relevante. Entonces en la tarea del
etnomusicólogo es escuchar esas otras formulaciones para poder al menos tratar de irrumpir en esos discursos y tratar de modificar esa construcción del mundo que es desigual. Esa es una parte que a mí me parece importante. Y la otra, que es el trabajo de campo. Okay. Que es que el etnomusicólogo tiene que estar escuchando todo el tiempo, pero es una escucha que no es solamente ir y ay, aquí suena la melodía, la voy a transcribir. No siempre es eso, hay quienes también lo hacen y es otra forma de hacer también etnomusicología, pero es tratar de comprender aquellos marcos, aquellas frases que creemos que entendemos porque hablamos el idioma español, pero nuestros marcos de referencia son muy distintos. Entonces, todo el tiempo, cuando mi primera investigación de etnomusicología fue con una música norteña que se llama Huapango Merequetengue. Okay. Y es una hibridación entre música tribal, canciones pop, música norteña, y entonces te puedes encontrar el huapango de Madonna, el huapango de, no sé, de Black Eyed Peas, de Mago de Oz, cosas así, y entonces se bailan en una ranchería en ciertos lugares de México, sobre todo en el Bajío Norte y un poco hacia el sur. Y se baila en círculo y los guapangos son como el culmen de la fiesta, ¿no? Y entonces llegas a un lugar donde usualmente la gente bailaba en pareja y de repente descubres que están bailando, que están haciendo acrobacia en un rancho en medio de la sierra, gente bailando, haciendo acrobacias, bailando, si antes el sistema binario de hombre-mujer era la única posibilidad para bailar, ahora ves que la gente está bailando hombres con hombres, mujeres con mujeres, en un lugar donde la supuesta binariedad era muy importante. Sí, claro. Entonces ver estas cosas empiezan a detonar preguntas, empiezas a sorprenderte con lo que tienes frente a tus ojos. No hay que hacer mayor cosa que ver con detalle para sorprenderte. Y eso es, creo que, uno de los detalles más bonitos. Entonces, cuando alguien te dice, en los guapangos entra todo, uno como etnomusicólogo trae ideas. Y entonces dice, pues sí, están bailando como medio guapango, pero además baila toda la gente, pero además no sé qué, ya lo entendí. En realidad no. Hay una parte que tiene que ver con esto, con que hay una mezcla de muchos géneros musicales y una mezcla de estilos de bailar, y también, justo, pero hay que entender que en el rancho también hay actores sociales. Entonces, hay música para las personas, señores grandes adultos, que es lo que ellos dicen como norteñas. Hay música romántica para las parejas, sí. Y cuando dicen en el guapango entra todo, significa que cualquier actor social puede involucrarse en este baile. Pero además, el proceso de escucha del guapango produce las ganas para seguir trabajando y para bailar, por ejemplo. Sí, claro. Entonces, cuando produce todo esto, si en el rancho no se cosecha, o no se trabaja, no hay cosecha para subsistir el próximo año. Y para tener ganas de trabajar, hay que bailar. Esa es la lógica que hay detrás de la música. Entonces, si no hay baile, no hay subsistencia económica. Entonces, esas son las cosas que están involucradas dentro de una frase como en los guapangos entra todo. Claro. Todos vamos a tener ganas de trabajar, por ejemplo, en el futuro. Claro. Y además, las personas también ahí pueden medir quién si baila, cómo eres. Miden tu exis. El exis es como los signos que hacen visible la historia, las instituciones, la vida cultural en tu cuerpo. Si ves a alguien y dices, este es como medio machista, ella tiene perfil de feminismo, no sé, como estas cosas que ves solamente con la apariencia, pues eso sucede en el baile. Entonces el baile también es un lenguaje que estructura el amor. No puedes hablar, pero puedes leer a la persona para elegir con quién sí puedes establecer una relación afectiva. Entonces todo eso pasa, pues cuando entra todo realmente entran muchas cosas. Sí. Y al final también entran los sueños mientras estás bailando. Hay quien sueña en ese momento que se puede enamorar, hay quien sueña que puede salir del rancho y viajar a Estados Unidos y comprarse una troca y demás. Esos sueños también entran en el proceso del guapango. Entonces cuando alguien dice una frase como en el guapango entra todo, hay que entender esos marcos. No solamente es, pues son 4 géneros musicales los que entran. Son todo esto lo que está pasando cuando la persona te trata de decir aquí entra todo. Claro. Entonces es muy sorprendente y esa es la experiencia. Ese es el objetivo de entender. Me parece súper increíble. ¿Y qué es lo que más te apasiona de la etnomusicología? Eso es como, hay muchas formas que nos pueden apasionar, ¿no? Tal vez hay quienes etnomusicólogos a los que les interese tocar
involucrarse en la comunidad y demás. Pero en una situación muy personal es que la etnomusicología me ha permitido dos cosas en mi vida: sorprenderme con lo que tengo frente a mis ojos, con eso, ¿no? O sea, la música norteña, esto de los guapangos, yo lo escuché toda mi vida, pero nunca lo pude leer, hasta claro, con esa delicadeza, con ese detalle, claro, para entender los sistemas culturales. Como el rancho tiene una matriz cultural distinta a la matriz del capitalismo, ¿no? A la familia nuclear, ¿no? Claro. El rancho es una familia extendida. En el rancho se produce para consumo de nosotros, y entonces todas las relaciones sociales, musicales, tienen que ver con eso. Entonces, dar cuenta de eso es muy, muy, muy lindo, ¿no? Me apasiona mucho. Porque pasa con cualquier música. O sea, nosotros estamos acostumbrados a escuchar música, tenemos en nuestros dispositivos música todo el tiempo. Sí. Y entonces también nos vamos acostumbrando que es algo tan cotidiano que empezamos a obviar todo lo que hay detrás de eso. Claro. Sobre todo también con este fetiche de la mercancía, ¿no? Creemos que la canción por sí sola ya tiene el valor y olvidamos todos los procesos de producción que hay detrás. Sí. Entonces el valor estético, creemos que el valor estético es lo único que sucede cuando hay una canción, entonces pero no hay una producción social detrás, hay una producción económica, hay una producción cultural, y entonces empezar a adentrarte en todo eso es muy sorprendente para mí. Pero además también me ha permitido hacerme la etnomusicología, hacer esto, hacerme las preguntas que yo me quería hacer desde muy niño. Claro. Alguna vez cuando yo empecé a estudiar música, yo recuerdo que mi profesor nos decía, había el discurso de la igualdad en ese momento, era, no sé, supongo que como 2009, 2010, y había un discurso potente en mi ciudad sobre la igualdad. Entonces yo recuerdo que el profesor era, todos somos iguales, y era el discurso, bueno. Y entonces yo recuerdo que dijo, pero pues ya no se junten con el que está aquí en la esquina, con el cholo de la esquina. Y entonces en mi cabeza, a esos 13, 14 años, porque sí fue a los 13, me sonó una contradicción muy fuerte. Claro. ¿Dónde está ese asunto de por qué no? ¿Y por qué la música, en un lugar donde nos dicen que la música nos va a permitir ser mejores personas? Porque era el discurso también de una orquesta comunitaria como las de TV Azteca, como las del Sistema Nacional de Fomento Musical. Entonces nos decían que la música nos iba a hacer mejores personas. Era lo que se creía en ese entonces de esta música. O que iba a tejer lazos comunitarios y demás. A mí me sorprendía que en un espacio como ese dijeran algo como, claro, no te juntes con el cholo porque él ya no es como tú. Entonces a mí eso me sorprendió y fue una de las preguntas que me hice. Entonces claro que todo el tiempo la etnomusicología me ha permitido, a través de la música, a través de la dimensión sonora, responder esas preguntas de mi interés sobre el mundo, sobre lo social, sobre lo político. Y creo que por eso creo que es lo que más me gusta. Ay, qué increíble que puedas estar en un campo que te permite como desarrollar cosas que te gustan, que te apasionan, y sobre todo lo que dices, ¿no? Responder tus preguntas que desde siempre quisiste como responder. Sí. Oye, pues, ¿en dónde podemos encontrarte? ¿Tienes alguna red social o algo así? Sí, estoy en Instagram como @javicam22, en Facebook como Javi Sánchez. Y creo que es en los espacios, ¿no? Y también pues los invitamos a la Facultad de Música a que consulten las tesis que se están haciendo, los trabajos de investigación de etno, porque son muy interesantes, sobre todo lo que se está haciendo aquí en Ciudad de México en la Facultad de Música rompe con todas las formas y los esquemas desde los que se ha pensado la música. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Javier, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Y pues nada, muchas gracias por vernos, y esta fue otra cápsula de Instituto Maidens. Hasta luego.